Salmo capítulo 32, versículos 3 al 7. Salmo capítulo 32, verso 3 al 7. Quiero recordarle que la serie de estudios del día jueves tiene que ver con nuestro lema de este año. ¿Quiénes se acuerdan del lema de este año? Ahí está, mire. Y ahí atrás también. El llamamiento supremo. Y los primeros meses estamos enfocándonos en el área del altar. Vamos a hablar del altar, vamos a hablar del discipulado, vamos a hablar del evangelismo más adelante, pero hoy estamos enfocándonos en el área del altar. La semana pasada hablamos acerca de la canción a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan, hermano? El jueves pasado hablamos de la canción a Dios como un medio que el Señor permite que en el altar, la Biblia nos dice que cantemos al Señor himnos, salmos y cánticos espirituales. Y dijimos la importancia de tener palabra de Dios para saber qué decir, porque si no uno no se le quedan en 3 palabras la oración, porque ya no hayamos qué decir. Pero cuando tenemos abundancia de palabra de Dios adentro, entonces hay argumentos, palabras, características de Dios en nuestra vida, y entonces podemos expresársela. Hoy vamos a hablar acerca de la confesión de pecados. Fíjese, ese es el tema de hoy. También es en el altar, por eso está ahí incluido dentro de esta serie. Y el Salmo capítulo 32, verso 3 al 7 nos va a introducir en ese tema. Acompáñeme, por favor. Salmo 32, verso 3 al verso 7. Dice así. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Oiga esta parte: con cánticos de liberación me rodearás. La semana pasada terminamos ese tema de los cánticos, pero mencionamos esta parte. El cántico al Señor permite que se muevan esferas celestiales que son rotas para que la bendición de Dios caiga sobre nuestra vida. Esa es una figura preciosa de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y empiezan a cantar. Y entonces las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas de las manos se cayeron, y hubo una gran liberación de todos los que estaban presos allí. El cántico a Dios produce liberación en nuestra vida. Pero hoy nos vamos a enfocar a este Salmo 32. Los estudiosos le llaman a este salmo un salmo sapencial. Un poquito extraña la palabra, pero tiene que ver con sabiduría. Otros le llaman el salmo de contemplación, porque nota cómo el Señor, a pesar de nuestros pecados, siempre está Él abierto para perdonar nuestra vida y para traer su bendición para nosotros.
David, que fue el que escribió este salmo, de hecho en el verso 1 del mismo salmo, si me acompaña al Salmo 32:1, él comienza no diciendo su pecado, fíjense, sino que él comienza diciendo bienaventurado. ¿Lo tiene, hermano? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es maravilloso que el David, el rey, no solamente experimentó la gracia divina que lo llevó a ser rey, sino que también experimentó la gracia y la misericordia de Dios, que cuando cometía errores, el Señor siempre estaba dispuesto a otorgar su perdón hacia él. Eso lo tuvo que aprender David en el camino. En el camino tuvo que aprender que aún sus grandes errores, los grandes errores que cometía David, Dios estaba abierto para perdonarlo, por supuesto, siempre y cuando su corazón se arrepintiera delante del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí hay, fíjese que en este salmo del capítulo 32 hay una especie de guía, diría yo. Una especie de guía para que no caigamos, hermano, en la opresión que el diablo y el pecado puede hacer en nuestra vida. Para no caer en eso, diría yo que el salmista David en el Salmo 32 nos dejó una línea que consiste, por efectos de estudio, lo vamos a poner en 3 puntos nada más. Primero, lo que produce callar. Segundo, lo que produce confesar. Y tercero, ¿qué hay después cuando viene la bendición de Dios sobre nuestra vida? Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Y son los 3 puntos que dejó David alineado para que usted y yo, sabiendo Dios que somos seres humanos, y que tarde o temprano o en algún momento de nuestra vida fallamos, tengamos los recursos para regresar a la casa de Dios como Dios quiere que regresemos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es como saber, hermano, mire, cuando uno ya conoce el camino, ¿qué es lo que hace cuando uno ya conoce el camino de regreso a la casa, hermano? Pues se regresa a la casa, ¿va? No anda a buscar. Mire, ¿y usted conoce dónde está mi casa? ¿Va que no andamos preguntando eso? Y uno conoce el camino. Sobre todo la casa de nuestro Padre, el Dios de los cielos. Uno debe de conocerla muy bien. Y esto diría yo que es la guía, es la línea del GPS. Aleluya. Para regresar a la casa. Entonces note por favor, Salmo capítulo 32, verso 3 y 4, vamos a ver un poco las consecuencias de callar. Las consecuencias de callarlo, lo que hayamos fallado al Señor, ¿qué consecuencias hay? Pero vamos a ver el producto de lo que confesamos delante del Señor. Acompáñame por favor al Salmo 32, verso 3 y 4. ¿Lo tiene? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Quiero leerle un comentario que fue escrito por el hermano Isauro. Usted recuerda que este estudio, como está conectado a la serie, este viene de allá del Salvador, y a mí me toca nada más arreglar los puntos que mejor puedo explicarlos. Si no puedo darlo todo, dar lo mejor que puedo dar del tema. Pero déjeme leerle un comentario que él puso aquí y dice: la mayoría de las personas prefiere callar para no manchar su récord, aunque delante de Dios ya está manchado. ¿Cierto o no cierto, hermano? Y dice, este silencio
el problema de este silencio puede agravar los cuadros de enfermedades en 3 compartimientos: espíritu, alma y cuerpo. Y eso me llamó la atención porque muchas veces no logramos ver la profundidad de los efectos o de las consecuencias del pecado en nuestra vida. No las logramos ver. No las logramos ver porque no salen a luz tan rápido, sino que es de alguna manera como una enfermedad que se va progresando en nuestra vida hasta que puede llegar a destruir. Y entonces me llamó la atención que ese efecto puede llegar al cuerpo, puede llegar al alma y puede llegar hasta el espíritu, dependiendo de la magnitud y dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y entonces esto me interesa porque el problema es que normalmente todos los seres humanos hemos actuado de esta manera cuando callamos lo que hemos hecho en algún momento, cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, cuando hemos hecho algo que no debíamos. Entonces es muy común el ser humano, hermano, toma el ejemplo que nos dio nuestro padre Adán y nuestra, diríamos así, nuestra madre Eva. Estoy hablando en lo físico por descendencia, no que usted venga de ahí, diríamos, bueno, todos venimos de ahí, pero no le vaya a empezar a poner una velita a la madre Eva y mucho menos una velita al padre Adán, ¿verdad? Peor. Pero todos venimos de ahí. Y el primer error que ellos cometieron, y yo creo que se lo he dicho aquí ya en varias ocasiones, que ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva reconocen su pecado en el momento? Yo quiero que usted analice, por favor. Quiero que usted analice y piense qué hubiese pasado si Adán y Eva, en lugar de ocultarse, en lugar de echarle la culpa al otro, en lugar de no confesar, de callar, hubieran declarado su pecado delante de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el Señor viene y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y sale Adán de entrada, porque él era la cabeza. Él era la cabeza y por eso se le atribuye a Adán el pecado en el Nuevo Testamento, cuando la Escritura dice: el pecado entró por un hombre, dice. Y entonces todos los hombres sacan la pancarta, no es cierto, fue Eva la que hizo eso. Pero no se puede, porque el varón era el responsable. Adán era la cabeza. Por eso a Adán le pusieron ese versículo, hermano, que mejor no lo puede decir Dios. Por un hombre entró el pecado a la tierra, pero también por un hombre entró la salvación. Nuestro amado Jesucristo dio su vida para rescatarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, entonces, pero resulta que ¿qué hubiera pasado si el Señor baja, pregunta por Adán y Adán se levanta la mano y dice: Señor, heme aquí, perdóname, es que me oculté porque pequé contra ti, he pecado? Él no dijo eso, nos dio miedo, pero ya venimos cubiertos, mira, ya iban vestidos de nuevo. Y entonces ya usted sabe la historia. No dijo lo que habían hecho en realidad. Ahora, yo en lo personal creo esto. Yo creo que Dios allí mismo hubiera remediado el asunto, hermano. Pero los planes de Dios era que a toda la humanidad le iba a dar personalmente la oportunidad de que cada uno tome su propia decisión.
¿Cuántos dicen amén? Y era una manera de mostrar el amor de Dios para nosotros también. Pero entonces note, David dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. No vemos la profundidad del pecado, pero muchas veces empieza a afectar nuestro cuerpo, empieza a afectar nuestra alma, empieza a afectar nuestro espíritu, nos empieza a llenar tanto, hermano, que tiene un efecto nocivo en nuestra vida. Vemos también en Proverbios capítulo 28, verso 13. Entonces aquí hay dos ángulos, mire. Por un lado el ángulo interno, cuerpo, alma y espíritu. Pero por otro lado también empieza a afectar nuestro contorno, donde nos movemos. Y por ejemplo Proverbios 28, 13 lo dice de esta manera. El que encubre sus pecados, ¿qué dice, hermano? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces note cómo ahora salimos al contorno, porque esto ya no habla solamente de la prosperidad interna, sino de la prosperidad de nuestro alrededor, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa. El efecto que tuvo la decisión de Acán de tomar un lingote de oro, mantos babilónicos y tomar del anatema de Jericó fue, hermano, terrible para toda la familia. No fue solo para él. Ahí se fue la esposa en el camino. Ahí se fueron los hijos en el camino. En las consecuencias de cuando el Señor descubrió el pecado, fue terrible, fue para toda la familia. Por supuesto que nosotros normalmente no analizamos que esa va a ser la consecuencia de lo que estamos haciendo en el momento, pero para eso tenemos el bendito Espíritu de Dios adentro de nosotros que nos redarguye, y la palabra del Señor nos recuerda lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor, Gálatas capítulo 6 verso 7 nos da otro elemento para reforzar este punto. El callar produce agravar el cuadro en nuestro espíritu, alma y cuerpo, en nuestro contorno, lo habla Proverbios 28, y Gálatas 6, 7 nos da una verdad que no debemos ignorar. Gálatas capítulo 6 versículo 7. ¿Lo tiene? Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Este es un principio, algunos le llaman principios bíblicos, otros le llaman leyes espirituales. Esta es una ley. No todo hay leyes en la naturaleza que ya están delineadas y que normalmente no se pueden romper a menos que haya alguna fuerza de otra índole que violente esa ley. Por ejemplo, todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad, hermano? Esa es la ley de la gravedad. Cualquier cosa que usted tire para arriba se va a caer, pero no se cae si hay una fuerza mayor que hace que la logra mantener. Pero ¿cuánto tiempo la mantiene arriba? ¿Va? Yo por supuesto que no sé si usted comparte esta idea conmigo, pero mire, hermano, cada vez que me subo yo a un avión, aleluya, no le tengo miedo, no padezco de eso, pero cada vez que me subo a un avión y voy allá arriba, yo digo, perdone la expresión, ¿va? No, mejor no se la digo. Mis hijos saben lo que yo digo ahí. Ahí le pregunta a ellos después. Le digo, ¿y cómo es que esta cosa no se cae? No se cae, hermano. Esa cosa pesa. Si no, trate usted de levantarla.
Y mire, allá va para arriba con 300, 400, 500 personas para arriba. Y no se cae. A veces le recuerdan a uno que sí se puede caer, porque de repente hacen unos zamaquiones los aviones, allá arriba, y toda la gente, ¡ah! Ya he estado en varios de esos yo. De repente se abre una puerta, se hace un, y mira qué feo se pone, ahí baja uno todos los santos. ¿Se acuerda uno de todos los santos de la iglesia? Pues yo de usted estoy hablando. Yo no estoy hablando de otros santos. Usted rápido pensó otra cosa. Yo estoy hablando de usted, los santos. Y se pone a cuenta uno rápido. Fíjese, hermano, mira qué rápido se pone uno a cuenta. No se cae, porque es una ley. Son leyes. Pero una ley que usted y yo jamás debemos de olvidar es que todo lo que sembramos va a tener una cosecha. Todo es una ley. Es una ley que solo la puede quebrar una ley mayor. Cuando usted y yo hemos violado algo, hemos violado la ley, hemos pecado, hemos fallado, y todo eso, hermano, eso va a tener una cosecha, va a tener un producto, va a tener un resultado. Pero solo puede ser perdonado por una ley mayor, y es la ley del amor. La ley del amor de Dios. De tal manera que es la ley del amor. La ley del amor es: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, me encanta esto, ¿sabe? Me encanta ese pasaje, porque no dice que el amor de Dios nos perdonó solo porque se le antojó a Dios. Yo a esto lo voy a perdonar, se enoje quien se enoje. No fue así. Él nos perdonó por amor, pero pagó el precio. Él pagó el precio. ¿Cuál es el precio? Todo ser humano que peque debe morir. Esa es la ley. Alma que pecare, morirá. Así decía la ley. Entonces el Señor vino y dijo: bueno, pero ya cambié yo la ley, ya no voy a perdonar a todos. No lo hizo así. Mandó a su Hijo para que viniera a pagar con su vida lo que usted y yo debíamos. Y todo el que cree en esa verdad tiene salvación eterna. Así es la cosa. No es de gratis. El Señor no nos perdonó de gratis. No, el Señor nos perdonó porque Él pagó. Él pagó el precio. Entonces aquí viene otro punto interesante, que es la parte de la confesión. La confesión no solamente debe de incluir la confesión de nuestros pecados, sino que la confesión debe de incluir que yo creo que Dios tiene el poder para perdonarme, que yo creo que Él ya pagó el precio por mí para poder perdonar mi vida. Por eso es que Romanos, allá en el capítulo ¿qué? 9, 10, Romanos capítulo 10, verso 9, algo así creo que, o 9, 10, ahí se lo debo. Ahí lo busca usted en la Biblia. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, así es, ¿va? Y creyeres en tu corazón, entonces serás ¿qué? Quiere decir entonces que hay dos partes importantes en la confesión. La confesión de nuestros pecados confiesa nuestro arrepentimiento.
la confesión de que Cristo tiene poder para perdonarnos, confiesa nuestra fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme, por favor. Vamos otro poquito más. Salmo capítulo 32, verso 5. Y alguien me busca el de Romanos y me lo manda después. 10:9. Ahí ténganmelo. Romanos 10:9, ahí tenémelo. Salmo 32, 5 dice, mire lo que David aprendió. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No aparecen esas mismas dos cosas ahí mismo? Hello. ¿Están ahí? Está confesando su pecado, pero está confesando quién es el único que lo puede perdonar, que es Dios. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. En otras palabras, Señor, yo confieso mi pecado a ti porque sé que eres el único que puede perdonar mis pecados. Ahí están los dos elementos: arrepentimiento y confesión de los pecados, y confesión de que Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Esa fórmula, si podemos llamarle así, esa fórmula bíblica es una fórmula, hermano, que se aplica no solo en el principio de nuestra carrera cristiana, cuando éramos inconversos. No, esa fórmula se aplica el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos arrepentirnos y confesar que Cristo es nuestro perdonador y salvador la primera vez en nuestra vida. Cuando fallamos una vez más, tenemos que venir delante de Dios ¿a qué? A confesar nuestros pecados y a decirle, tú eres el único que me puedes perdonar. ¿O no? La fórmula sigue. Esta fórmula debe de estar grabada en el corazón, hermano, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el diablo se aprovecha de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados para decirnos, ya nadie te puede perdonar. Dios no te puede perdonar. ¿Para qué vas a la iglesia? Mentiroso, mentirosa, hipócrita, y un montón de cosas. Y el diablo empieza a atacar y atacar, y uno se las cree. Y dicen, de veras que yo ya no tengo perdón de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La confesión es un acto, hermano, es un ejercicio que debe de hacerse cada vez que usted y yo le fallemos al Señor. Debemos correr al que puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se aprende eso? Bueno, se aprende de dos formas. David lo aprendió de dos maneras. Número uno, lo aprendió porque Dios presiona a través de la disciplina. Esa es una forma. Porque ¿cuántos saben que Dios disciplina? Entonces Dios disciplina y lo hace tornar a uno. Pero la otra forma que usa es cuando el creyente ha alcanzado madurez para entender que no tiene otra salida. ¿Cuál es la salida cuando uno ha fallado? ¿Qué otra salida tiene uno? No hay, no existe. Entonces la madurez espiritual te hace entender y conocer que cuando has fallado, el único camino a regresar y correr es hacia Dios. Y eso se llama madurez. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, la madurez se alcanza con el ejercicio de la fe y de la palabra del Señor. Amén. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Primera de Juan capítulo 1, verso 9, dice así:
Si confesamos nuestros pecados, así dice su Biblia, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí concluimos el punto de la confesión. Vimos las consecuencias de callar. Vimos los efectos de la confesión. Y vea conmigo las bendiciones que vienen después. Vea conmigo esta parte. El Salmo, vamos a ver un poquito más. Si regresamos al Salmo 32. En el verso, vamos a ver el verso 7. Salmo 32, 7. Dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Esto es lo que logró ver David cuando presentó todo lo que tenía dentro al Señor. Esto es lo que logró empezar a ver. Vio que el Señor se convirtió en su refugio. Fíjese, hermano, fíjese que le había sobrellovido es la palabra, le había sobrellovido a David cuando había encubierto su pecado. Se había, dice la escritura, dice que se había envejecido sus huesos, vivía gimiendo todo el día y se agravó sobre él la mano del Señor y se volvió su verdor, se volvió en sequedad de verano. Mire, vivir así no tiene gracia, hermano. No tiene ninguna gracia vivir así. Entonces, eso era lo que estaba viviendo David. Pero cuando trajo su corazón al Señor y empezó a declararle al Señor lo que estaba dentro, que Dios ya lo conocía. Mire qué misterioso esto, hermano. Que a pesar de que Dios lo conoce, Él espera que usted y yo se lo digamos. ¿No le parece extraño? Es extraño que Dios el Padre no actúa como nosotros los padres de aquí, ¿va? Si yo ya sé, bichito, vení para acá y le agarra a uno la oreja y allá lo lleva prendido. Si ya sé lo que hiciste, malvado, y un montón de cosas, ¿verdad? Dios no, fíjese, hermano. Es misterioso Dios. Es misterioso. Dios se queda callado. No le dice nada. Espera que usted y yo vengamos a Él y le digamos como el hijo habla con su padre espiritual. Llegar a Él, el Señor: Padre, pequé, fallé. Eso es lo que Dios espera. Vaya, sigamos un poquito más. Vamos al último punto. Acompáñenme. Romanos capítulo 4, versos 6 al 7. Los cánticos de liberación, el que Dios se convierta en nuestro refugio, porque ya David ya no sentía el refugio de Dios, ya no, le caía el sol por todos lados, le caía la lluvia por todos lados a David, se estaba secando, se estaba envejeciendo, pero cuando confesó, el refugio de Dios vino sobre él. Y el Romanos capítulo 4, verso 6, que tiene paralelo con ese texto. Pablo lo usa porque está hablando de David y del Salmo 32. Note por favor esta unión de paralelos. Dice: como también, ¿lo tiene ahí, hermano? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados
son cubiertos. Ese es el Salmo 32:1. Pablo está citando el Salmo 32:1 para hablarnos de la bienaventuranza de cuando Dios nos perdona. Para hablarnos de que el hombre es dichoso cuando encuentra el perdón de Dios. Eso es lo que realmente hace dichoso al hombre. Que nos encontremos con el Señor, nos perdone y extienda su refugio sobre nosotros. Extienda sus alas, su bendición sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, amén? David logró entender, por eso lo dice en el Salmo 32:1. Pero en realidad él está iniciando con esa tremenda verdad, pero después explica todo lo que había pasado. Me estaba muriendo, dice David. Me estaba envejeciendo. Todo mi verdor, todo mi oasis se había hecho un desierto, una sequedad. Tu mano, Señor, estaba cayendo sobre mi vida. No tenía nada que me ocultara del sol, de los ataques, de las tinieblas. No tenía nada. No tenía protección, Señor. Por eso David concluyó diciendo: bienaventurado el hombre a quien Dios perdona su pecado y cubre todas sus iniquidades. Es bienaventurado, hermano. ¿Qué le parece? Esa bienaventuranza es la que Dios quiere tener constantemente con nosotros. Esa bienaventuranza de sentirnos protegidos, de sentirnos seguros en la casa de Dios, de sentirnos en el refugio. Dios no quiere que el sol te dé de allá afuera, hermano. Dios no quiere que se agrave sobre tu vida la mano de Dios y aún la mano del enemigo sobre tu vida. Porque cuando no hay protección de Dios, entonces todos los dardos, todos los misiles que el diablo prepara, tiene donde pegar. ¿Por qué? Porque no hay protección de Dios. Y eso lo entendió David, y entonces entendió que es bienaventurado el hombre a quien Dios perdona sus iniquidades. Amén, hermano. Amén. Salmo 51:1, voy a terminar para que tengamos un buen tiempo de ministrar la palabra. Salmo 51:1, voy a leer del 1 en adelante, por favor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Note lo último que dice, hermano. Cuando traemos nuestros pecados al Señor, eso permite que delante del Señor seamos reconocidos como justos delante de Dios. ¿Por qué? Es que Dios no va a ver tu justicia, no va a ver lo que tú hiciste, va a ver lo que Cristo hizo por ti. Y lo que Cristo hizo por ti es suficiente para perdonar todos tus pecados y los míos también. Por eso tenemos que hacer esto. Por eso debemos reconocer, hermano, sea que lo entendamos hoy o lo entendamos más adelante, pero debemos de entender que nuestra vida no va a estar bien cuando le escondemos al Señor algo. Pongámoselo delante de Él, aunque Él lo sabe misteriosamente. Él está esperando que usted o que yo
nos acerquemos delante de Él. Póngase de pie, por favor. Pongámonos de pie delante del Señor. Y puestos de pie, yo le voy a invitar esta noche a que, independientemente de si usted o yo hemos pecado, cada uno de nosotros tomemos una actitud sabia. Este es un ejercicio espiritual que debemos aprender a hacer constantemente en nuestras vidas. Señor, si hemos fallado, traemos delante de ti nuestras iniquidades, nuestros pecados. No sabemos el día ni la hora en que el Señor venga. Es mejor estar a cuentas todos los días de nuestra vida. Es mejor. Sabes que el día que el Señor suene su trompeta, estarás listo para volar. No perfecto. Allá arriba nos harán perfectos. Aquí no. Aquí la palabra perfecto es aquel que ha alcanzado madurez y que sabe cómo tratar, aun cuando peca, sabe cómo tratar y correr delante del Señor. Ese es un perfecto. El perfecto no es el que nunca peca, porque no hay de esos sobre la tierra. No hay. Los perfectos son aquellos que en el libro de Hebreos dice: os habéis acercado a la ciudad de Sión, a la ciudad celestial. Os habéis acercado a los espíritus de los santos hechos perfectos. Ya está hablando de otros, pero no de los de aquí. Así que si usted tiene y puede hacer un arreglo hoy con Dios de algo que usted tenga pendiente, yo te voy a invitar a que te vengas adelante. Yo ya estoy aquí, hermano. Ya pasé primero que usted. Véngase. Venga a decirle: Señor, perdóname si te he fallado. Usted lo sabe. Véngase. Véngase a buscar a Dios. Venga a decirle: Señor, perdóname. Yo necesito tu perdón. Necesito tu faz. Necesito tu mano poderosa sobre mi vida. Necesito el perdón de tu Espíritu. Quebrantado, vengo a tus pies. Reconozcamos que nadie más te puede perdonar los pecados. Las ofensas te las puede perdonar tu hermano, tu hermana, tus familiares, tu padre, tu madre. Pueden perdonar tus ofensas, pero los pecados solo te los puede perdonar Dios. Nadie más. Nadie más puede hacerlo. Aleluya. Ábrele tu corazón a Dios. Amor en él fue la causa. Ábrele el corazón a Dios y empieza a confesarle a Él, solo a Él. Empieza a decirle: Señor, perdóname. Perdona mi pecado, Señor. Perdona mis faltas, las que tú conoces.
y aún las que nos son ocultas, Señor, perdónanos. En el Calvario. Oh Dios mío, límpianos y lávanos. Lávanos de nuestro pecado, Señor. Somos imperfectos. Somos pecadores, Señor. Pero queremos estar bien contigo. Queremos encontrar, Señor, esa maravillosa oportunidad de estar bajo tu refugio, de estar bajo tus alas, bajo tu presencia. Por eso, Señor, esta noche abrimos nuestro corazón. Ahora sí, con todo tu corazón. Aleluya. Oh, sí, Señor. Nadie más los puede perdonar, solo Él. Hijo de Dios, me hace. Oh, sí, Señor. Deja que Dios rompa y sane y limpie todo pecado en nuestra vida. Quebrantado Y nos dé libertad esta noche. a tus pies, poderoso, te ofrezco todo Lo que tengo, Señor. Y rindo a ti. Sí, mi Dios. Mi adoración, aún teniendo Padre, bendice a tu pueblo, Señor. celestiales que te dan gloria y honor. Inclinas tú tu oído tierno para escuchar nuestro clamor. Amor eterno fue la causa que motivó tu corazón. Dejaste el cielo y tu corona para inventar la relación. Tu sacrificio en el Calvario rasgó el velo y vida dio. Preciosa gracia inmerecida que me encontró y me salvó. Oh, tu sangre me lavó.
Aleluya. Quiero pedirle de favor que ahí donde está, por favor ponga su mano sobre su cabeza. ¿Puede hacerlo? Como un acto de fe. Ponga su mano sobre su cabeza. Yo sé que no puedo llegar a todos, pero que esta oración pueda llegar a tu corazón. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor, como tú pones la mano sobre tus hijos. Señor, yo los bendigo para que el refugio del Altísimo esté sobre tu pueblo, Señor. Como cuando sacaste al pueblo de Israel de Egipto, tu nube gloriosa iba sobre tu pueblo. Así, Señor, esa nube, esa chequina de Dios esté sobre tu pueblo, Señor, como un acto de fe. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo bendigo a tu pueblo para que estén bajo el refugio de Dios, bajo la gracia divina, bajo la protección del Dios eterno, y que cada día el Señor pueda mostrarte su misericordia, su favor, su bendición sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es eterna. Tu fidelidad es para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.